Fue descubierto por Galileo, perfeccionado después por Isaac Newton, y en manos de Albert Einstein proporcionó una teoría de la mecánica del cosmos. Fue uno de los mayores misterios de la física. Todos los cuerpos caen con la misma aceleración constante. Ley de la gravedad o ley de la caída de los cuerpos. En el vacío, todos los cuerpos caen con la misma aceleración constante. Esta es la ley de la gravedad. No parece que esto quiera decir mucho, pero veamos ahora exactamente en qué consiste. Dice esta ley que el efecto de la gravedad en todos los cuerpos es siempre el mismo, con independencia de su peso. Desde Galileo a Isaac Newton y hasta Albert Einstein, este fue uno de los mayores misterios de la física. Y hay más, también dice que los cuerpos caen con una aceleración constante. Ahora bien, entender esto sería casi imposible si no contáramos con un dispositivo matemático llamado derivada. Luego veremos lo que significa. Y finalmente, aunque esto nos parezca muy profundo e interesante, está violentando nuestra más simple intuición, porque esto que decimos sucede en el vacío y no en el mundo que nos es familiar. Seguramente para todos nosotros, nuestro primer contacto con las leyes de la naturaleza habrán sido el efecto de la fuerza de la gravedad en la Tierra. Entendamos o no cómo funciona la fuerza de la gravedad, tenemos un temor innato a sus efectos. ¿Pero qué es exactamente ese efecto de la gravedad? Hay cuerpos que caen con rapidez y de forma rectilínea, pero hay otros, en cambio, que tienen un comportamiento diferente. En algunos casos, casi no se puede definir cómo y por qué caen los cuerpos. Debemos distinguir el efecto de la gravedad sobre un cuerpo que cae del efecto de oposición del aire por donde cae. En otras palabras, tenemos que imaginarnos un cuerpo que cae en el vacío. Por ejemplo, si una moneda y una pluma caen simultáneamente desde la misma altura, se comportarán como esperábamos. Han caído a diferente velocidad, pero eso es solo a causa de la resistencia del aire sobre ambos objetos. En el vacío, una moneda, una pluma y cualquier otro objeto caerían a la misma velocidad. La moneda y la pluma están ahora en el tubo de cristal, sin prácticamente aire, es decir, en el vacío, y ahora seremos testigos de la ley de la gravedad en acción. Sin el efecto que produce la resistencia del aire, todos los cuerpos, independientemente de su peso, caen exactamente a la misma velocidad. Cuando el astronauta del Apolo 15, David Scott, exploraba la Luna sin nada de aire, hizo una demostración de este tradicional experimento. Bien, aquí tengo una pluma y un martillo. Una de las razones por las que vinimos a la Luna fue porque un caballero llamado Galileo hizo un importante descubrimiento sobre la caída de los objetos en campos gravitatorios. ¿Y dónde encontraríamos un sitio mejor para ver si su descubrimiento era correcto que en la Luna? Los dejaré caer aquí mismo. Es de suponer que los dos golpeen en el suelo a la vez. ¿Qué les ha parecido?
Por lo visto, el señor Galileo tenía razón. El señor Galileo tenía razón. Hace casi 400 años, cuando todo el mundo pensaba que los cuerpos pesados caían con más rapidez que los ligeros, Galileo se dio cuenta de que en el vacío todos los cuerpos caerían a la misma velocidad. Por supuesto, Galileo no podía conseguir un vacío, pero pudo imaginar uno. Pintó un cuerpo pesado unido a otro ligero. Este cuerpo compuesto caería más deprisa o más despacio que el cuerpo pesado solo. Si el cuerpo ligero caía más despacio, retardaría la caída del cuerpo pesado. Pero al mismo tiempo, un cuerpo compuesto tiene que pesar más que uno solo pesado. Por lo tanto, el cuerpo compuesto tendría que caer más deprisa que el cuerpo pesado solo, pero nunca más despacio. Es obvio que la idea de que un cuerpo pesado cae con más rapidez solo conduce a una ineludible contradicción. Galileo se dio cuenta entonces de que la única opinión lógicamente aceptable era que todos los cuerpos caen a la misma velocidad cuando se suprime la resistencia del aire. Si todos los cuerpos caen en el vacío a la misma velocidad, la siguiente pregunta es: ¿y cuál es exactamente esa velocidad? Por nuestras propias experiencias sabemos que la velocidad de un cuerpo al caer aumenta durante la caída, lo cual significa que acelera, cayendo cada vez con más rapidez. Incluso antes de Galileo, algunos eruditos ya habían intentado dar una explicación a ese movimiento de aceleración. Aproximadamente 100 años antes, Leonardo da Vinci ya había hecho su propio estudio de la caída de los cuerpos, animado quizá por su sueño de volar. Más que preguntarse por la rapidez de la caída de los cuerpos, Da Vinci se preguntaba cuánto caerían en los sucesivos intervalos de tiempo. Su teoría del movimiento acelerado era que un cuerpo recorrería cayendo mayores distancias en intervalos posteriores. Después concluyó con la teoría de que las distancias seguían la ley de los números enteros. Es decir, una unidad de distancia en el primer intervalo de tiempo, 2 unidades en el segundo intervalo de tiempo, etc. Galileo adoptó el método de descripción de Leonardo da Vinci, pero llegó a una conclusión diferente de cómo crecían las distancias. En lugar de crecer de ese modo, Galileo tenía la teoría de que las distancias estaban relacionadas con los números impares. Una unidad de distancia en el primer intervalo de tiempo, 3 unidades de distancia en el segundo intervalo, 5 unidades de distancia en el tercer intervalo, etc. En otras palabras, según Galileo, la distancia recorrida en cada intervalo es proporcional a los números impares. Galileo llegó a sus conclusiones después de realizar una brillante serie de experimentos en los que medía el tiempo que rodaba una bola por planos inclinados cada vez más empinados. La ley de los números impares de Galileo se puede ver en acción en algún lugar sorprendente, y que a Galileo le hubiera causado más asombro que la misma superficie de la Luna. En una montaña rusa de un parque de atracciones al sur de California, los visitantes pagan con gusto una cantidad de dinero por el privilegio de dejarse caer en caída libre a través del espacio bajo la influencia de la gravedad. Algodón de azúcar, candy, es mucho mejor. A mí esto no me gusta nada. No. De hecho, esta parte del paseo es gratis. Por lo que realmente pagan los visitantes es por una serie de medidas que se han tomado y que les permite sobrevivir a cualquier velocidad. Pero, ¿y qué hay de Galileo?
Si esto es una unidad de distancia, esto debería de ser 3, y esto 5, y así sucesivamente. Y realmente lo son. Galileo tenía razón. En sucesivos intervalos de tiempo, las distancias recorridas cayendo siguen los números impares. Aquí hay algo más que Galileo también vio. Fíjense en la distancia total recorrida en un instante. Después del primer intervalo de tiempo, 1 unidad de distancia. Después del segundo intervalo, 4 unidades de distancia. Después del tercer intervalo, 9 unidades de distancia. Después del cuarto, 16 unidades. En otras palabras, al final de cada intervalo, la distancia total recorrida cayendo es de 1, 4, 9, 16, 25 y así sucesivamente. Y esos números son, por supuesto, cuadrados perfectos. O sea, que la distancia recorrida en la caída es proporcional al cuadrado del tiempo. Y de este modo, la ley de Galileo se puede escribir en una simple ecuación, utilizando S para la distancia y T para el tiempo. Que quiere decir que estamos hablando de la distancia como función del tiempo. Esta constante C numéricamente es igual a la distancia que recorre el cuerpo cayendo durante el primer segundo, es decir, 16 pies, aproximadamente 5 metros. En cualquier punto de la caída, la distancia es igual a c veces el cuadrado del tiempo. Así, después de 2 segundos, la distancia recorrida cayendo es igual a c veces 2 al cuadrado, o sea, 4c. Si tomamos el valor 16 para c, sabemos que ha caído 64 pies, unos 19 metros y medio. De nuevo, esta fórmula quiere decir que para cualquier instante t se puede encontrar el valor ds. En este punto, cualquier visitante, aunque petrificada por el susto, puede preguntarse cuánto ha recorrido en su caída en cada instante. Y quizá quiera también saber con qué rapidez está cayendo. Se divide entonces la distancia que recorre cayendo entre el tiempo que ha empleado. Por ejemplo, como durante los 2 primeros segundos cayó 64 pies, su velocidad media será de 32 pies por segundo, unos 9 metros y medio por segundo. Pero eso es solo su velocidad media. Al comienzo, ella estaba parada. Después de 2 segundos, ella está cayendo mucho más deprisa que 32 pies por segundo. Pero lo que realmente desea saber esta mujer no es su velocidad media, sino su velocidad exacta o instantánea en cualquier instante dado. Sin embargo, si queremos utilizar la misma ecuación dividiendo la variación de distancia por la variación de tiempo, se nos plantea un serio problema. En cualquier instante durante la caída, digamos a 1.5 segundos, la variación en la distancia y en el tiempo es exactamente 0. Así, una fórmula que determine la velocidad dividiendo la variación en el tiempo no es útil cuando se tiene un punto A, pero no un punto separado B para trabajar con él. Y para complicar aún más las cosas, el máximo y el mínimo del cociente serían 0. Dividir por 0 es un desastre matemático. Tal vez la expresión velocidad instantánea sea una contradicción en sus términos. Sin embargo, el propio sentido común nos dice que un objeto en movimiento